Hola, buenas noches. Qué bueno volvernos a encontrar en Enrique Yo Camino a la Santidad. Pueden comunicarse con nosotros en info@radioamadeus.com.ar. Pueden encontrar a Enrique en las redes sociales, en Instagram y en Facebook, en Enrique Yo Oficial. Se ha realizado el Congreso Latinoamericano de UNIAPAC. Ya habíamos escuchado en programas anteriores algunas de las disertaciones. Les comento, UNIAPAC es un lugar de encuentro internacional para líderes empresariales cristianos que desean promover el pensamiento social cristiano en el mundo empresarial y en la sociedad. UNIAPAC pretende ser una fuente de inspiración y apoyo para los líderes que desean transformar la actividad empresarial en una noble vocación. El Congreso Latinoamericano de UNIAPAC, coordinado por Rolando Medeiros, expresidente de UNIAPAC y es CEO de la empresa Elecmetal. Los invito a escucharlo y él irá haciendo las presentaciones de dos disertantes que no nos podemos perder. Del Congreso Latinoamericano de UNIAPAC. Para mí es realmente un privilegio con la descripción de dos grandes empresarios que han marcado un hito en lo que es la vida de nuestra institución UNIAPAC, Enrique Shaw y Lorenzo Serville. Los dos muestran cómo es posible transformar la actividad empresarial en una noble vocación. Y esperamos que a través de este conversatorio quede muy claro que es posible realmente transformar la empresa de esta manera. La transformación de la empresa en una vocación noble es promovida por UNIAPAC en todas partes del mundo. Y en todas partes del mundo usamos como receta para el líder empresarial un legado que dejó el padre Hurtado en Chile y que a toda decisión importante se hacía una pregunta, la que nos gustaría que los líderes empresariales cristianos se hicieran frente a los desafíos, frente a las decisiones que tienen que tomar en su empresa. Y la pregunta es, ¿qué haría Cristo si estuviera en mi lugar? Y el padre Hurtado, que hoy día es San Alberto Hurtado, comparte con Enrique Shaw y con Lorenzo Serville el haber participado activamente, cada uno en sus respectivos países, en la fundación de asociaciones de UNIAPAC. San Alberto Hurtado en la fundación de USEC en Chile en el año 1948. Enrique Shaw en la fundación de ACDE Argentina en 1952 y don Lorenzo Serville, la fundación de USEM en México en el año 1957. Vamos a la nieta de Enrique Shaw, Sara Crito, y una persona muy querida que conozco hace mucho tiempo, Fernán de Elizalde. Sara Crito es la autora de un libro sobre la vida de Enrique Shaw, un empresario en plenitud, Enrique Shaw y su eficaz desempeño. Y en la actualidad, Sara está recopilando las cartas que se intercambió Enrique Shaw con su señora durante el noviazgo y su matrimonio. Por lo tanto, tenemos un testimonio muy bien documentado de parte de Sara. Entonces, empecemos esta conversación con una breve reseña biográfica, nos cuente quién era Enrique Shaw y para que nos cuente cuáles eran los deberes
que Enrique Shaw consideraba que eran esenciales para un empresario. Entonces, Sara, si nos puedes contar un poco de Enrique, te lo agradeceremos mucho. Muchas gracias, Rolando, Luis y todos los en Uniapac por este espacio para hablar de Enrique Shaw, que si hoy viviera estaría por cumplir 100 años. El próximo 26 de febrero de 2021 festejaremos, ¿no? el centenario del nacimiento con misa y un evento virtual. Y bueno, Enrique era un joven que trataba de cumplir sus deberes de Estado lo mejor posible, y leyendo descubrió la doctrina social de la Iglesia, y vio que significaba promover el amor al prójimo. Y por eso decidió agradecer a Dios, esparciendo la alegría entre los demás. Enrique se casó con mi abuela, Cecilia Bunge, y a quien le manifestó su amor tierno y constante, y quería santificarse mutuamente con ella. Y tuvo 9 hijos, la segunda mi mamá, que vivió hasta los 16 años con él. Por terminar la Segunda Guerra Mundial, él pidió la baja a la Marina y pensaba ser obrero, pero meditándolo y pidiendo consejo, decidió llevar a Dios a los empresarios, y por eso aceptó un puesto que le ofrecieron en unas cristalerías, las cristalerías Regoló, que siguen existiendo aquí en Argentina. Y allí veía la empresa como una comunidad de vida, además de ser una realidad económica que produce y vende bienes y servicios, satisfaciendo auténticas necesidades humanas. Él veía esta comunidad humana, que internamente debe procurar unir y desarrollar a las personas, y también contribuir al bien común de la sociedad en que está inserta. Por ejemplo, Ricardo Palermo, que era el jefe de tesorería, lo escuchó una vez responder al presidente de la compañía que un proyecto era mejor no concretarlo, porque si bien era bueno para la compañía, no lo era para el país. Entonces, él consideraba el objetivo de la empresa el máximo de resultados positivos en todas las dimensiones. Y Enrique consideraba que eran 3 los deberes que más se destacaban en todo empresario: el de servicio, el de progreso y el de ascensión humana. El de servicio, si bien la actividad de cada uno está dirigida a favorecer el interés particular, debe representar al mismo tiempo un servicio al prójimo, ya sea directamente o a través de la comunidad. Y este liderazgo servicial lo demostraba cuando entraba a la fábrica y preguntaba por su nombre al que se le cruzara, cualquiera de los 3.500 trabajadores, y les preguntaba por sus cosas, por su familia, y tenía una libretita donde anotaba algún pedido. Esteban Woca, uno de los trabajadores, dice, por ejemplo, que Enrique se acercaba para servirlo y no para servirse de este, y que cuando estaba con él sentía una paz profunda. Bueno, el segundo deber que él destacaba era el de progreso, ¿no? Estar a la cabeza de todo adelanto técnico por la parábola de los talentos y por el mandato bíblico de dominar la tierra. Y, por ejemplo, mandó traer norteamericanos para hacer los primeros tubos fluorescentes en Argentina, que explicaron y practicaron el proceso de la producción, y también enviaba y impulsaba la capacitación en distintos países a los trabajadores, por ejemplo en el sector del laboratorio, que hoy en Verazatí siguen comentando, ¿no? Que viajaban, por ejemplo, a Estados Unidos. Y el tercer deber que él más destacaba es la ascensión humana, ¿no? Por la eminente dignidad de todo ser humano. Carlos Custer, un sindicalista, dice que él sobre todo escuchaba atentamente en las reuniones. Digamos, más que dar, buscaba hacer descubrir lo que el otro tiene de bueno, y apoyaba todo lo bueno, ¿no? Dejaba participar y, digamos, lugar a la iniciativa. Trataba a los demás como superiores, o al menos con benevolencia, y hacía que se sientan amados los empleados, y se ganaba la confianza de ellos. Tan es así que cuando necesitó sangre para las transfusiones por las intervenciones quirúrgicas que necesitaba por el cáncer, más de 260 empleados fueron a donar, y él les fue a agradecer a la fábrica, diciéndoles que les agradecía muchísimo todo lo que habían hecho para donar esa sangre, que la mayor cantidad de sangre que corría por sus venas era sangre obrera, y que se sentía más identificado que nunca con ellos, a quienes siempre había querido,
y considerados como ejecutivos y no como meros ejecutores. En un momento de crisis, acá en Argentina, el jefe de ventas, Darío Casinelli, comenta que le propuso a Enrique poner en un horno vidrio barato y salir a destruir a la competencia. Y Enrique le dijo, ay, pero dejamos sin trabajo a la gente en otro lado. Y siempre, bueno, se preguntaba, ¿no? ¿Vemos más a las personas que a la empresa? Y también trataba con mucha amabilidad y extrema delicadeza, además de respeto a todos los que participaban en la empresa. Y se preguntaba, ¿hemos tratado con más simpatía a nuestros empleados? Y también se preguntaba, ¿hemos dejado de lado el odio, incluso hacia aquellas personas o hechos que sin causa nos dañaron? Y él buscaba, bueno, como decía recién Rolando, ¿no? Que Jesús, que tanto tenía que enseñarnos, nos dijo de él, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Y bueno, eso por ahora. Muchas gracias. Sara, muchísimas gracias. Qué lindo testimonio. Enrique Shaw fue un testimonio vivo de que la santidad es también posible en la actividad empresarial. Así que muy buen relato y te agradecemos muchísimo. Nos recuerda las palabras del Papa Francisco sobre Enrique Shaw, dichas en la audiencia privada que han tenido con los integrantes de UNIAPAC. ¿Les parece? Los dejo escuchando a Medeiros y al Papa Francisco y luego nos vamos a un corte y volvemos. En noviembre del año 2016, UNIAPAC realizó su Congreso Mundial, que se realiza cada 3 años, en la Ciudad del Vaticano. Y con esa ocasión tuvimos una audiencia privada con el Papa Francisco. El Papa Francisco en la audiencia nos habló de Enrique Shaw y se refirió a él como un santo hombre y nos recomendó que siguiéramos su ejemplo. UNIAPAC y ACDE evocan en mí el recuerdo del empresario argentino Enrique Shaw, uno de sus fundadores, cuya causa de beatificación pude promover cuando era arzobispo en Buenos Aires. Les recomiendo que sigan su ejemplo y para los católicos acudan a su intercesión para ser buenos empresarios. Y les pido que lleven mi bendición a todos sus empleados, obreros y colaboradores y a sus familias. Y por favor, no se olviden de rezar por mí. Muchas gracias. El Papa Francisco le pidió a los empresarios que sigan el ejemplo de Enrique Shaw. Para Enrique, la empresa era también comunidad de vida y de trabajo. En el Congreso de UNIAPAC también participó Hernán de Lizalde, quien es el postulador y administrador de la causa de canonización de Enrique Shaw. Nos acompaña Fernán de Lizalde. Fernán es el administrador. ¿Cómo va el proceso de canonización de Enrique Shaw y cuáles son los principales aspectos de esta causa? Fernán, adelante, por favor. Bueno, antes que nada yo quisiera decir que para mí es un honor estar en esta reunión. Bueno, y la causa está muy bien. No es nada fácil ser santo para la Iglesia Católica porque todo es un trámite, es todo un trámite muy engorroso, muy difícil, no es nada fácil, donde califica perfectamente algo que yo no entendía antes, pero ahora sí claramente entiendo, que es el tema de los tiempos de la Iglesia y cuánto cuesta ser santo, en todo sentido de la palabra.
Es costoso ser santo. Por eso son pocos los que finalmente se eligen en la tierra para ser reconocidos. En el caso de Enrique estamos ya en las etapas finales, porque ya hasta tenemos un posible milagro en Roma. Pero primera etapa fue en la Argentina, donde nos costó muchísimo convencer a la iglesia argentina que un santo podía también ser empresario, o un empresario puede ser santo. Nuestros diálogos con en aquel momento responsables máximos de la iglesia terminaban siempre en: es imposible, Elizalde, olvídese. Un empresario no puede ser santo, alguna macana tiene que haber hecho. Y yo peleando como Don Quijote con los molinos de viento, diciéndoles: acá tiene el caso. Y no me hacen caso, y no me hacen caso. Por eso tardamos, desde que empezamos, en 1998 hasta el 2007, 8 años peleándonos para que nos dejaran demostrarles que podía haber mérito en esta causa. 2007 se hizo la apertura formal. Piensen ustedes que murió en el 62, estamos hablando de casi 50 años, hasta el 2013 en que se terminó la fase diocesana, o sea, fase Buenos Aires, donde él murió, para ir a Roma, con toda la documentación, son muchísimos años, más de los que se debe. Estamos en Roma desde el 2013. También no ha sido fácil allá, porque hay una serie de requisitos y de pruebas permanentes y muy dificultosas de demostrar, en el sentido de: yo puedo aportar pruebas, pero ya aporté anteriormente, piden más cosas, bueno, complejo, pero en el caso de Enrique hemos conseguido todo lo que necesitamos y estamos por terminar esta etapa, donde va a ser proclamado venerable muy probablemente, con lo cual se termina todo lo que es administrativo. Ahora estamos terminando ya esa etapa, pero al mismo tiempo estamos empezando la del posible milagro, que para mí es un milagrazo, con lo cual yo creo que pronto va a ser beato. Y ciertamente yo creo que hoy el tema para mí central es el tiempo del mundo, el tiempo de nuestros países, pero sobre todo del mundo, de la crisis donde el hombre no es el centro, como querían don Lorenzo, como quería don Enrique, yo, el centro de la vida empresaria, y donde el empresario actúa como un hombre realmente generoso, buscando siempre la rentabilidad, por supuesto, pero siempre generoso, para que el hombre esté siempre en el centro de su gestión. Bueno, eso hoy los hace cada vez más grandes estos personajes como Enrique o como Lorenzo, para que el mundo se dé cuenta de que se puede hacer esto, y se puede hacer siempre de la mano de la gran compañía de Jesús y de la Virgen, que es un poco lo que Enrique siempre indicaba. Así que para mí la etapa esta está muy sólida y muy avanzada. Para mí va a ser santo muy pronto. El tema fundamental para mí es ponerse a trabajar. Hay que conseguir la demostración, como cualquier juicio laboral o empresario, hay que conseguir demostrar que el hombre que uno defiende es lo que uno quiere demostrar. Y en el caso de Enrique, por lo menos hemos descubierto tantas cosas buenas que por casi 40 años hemos olvidado, desde que muere en 1962 hasta que el cardenal Mejía nos reta, porque no habíamos hecho absolutamente nada para tratar de comenzar con el proceso de Enrique, porque para él era un santo. Bueno, en ese momento, 30 y tantos años después de su muerte, empezamos. Lo cual no habla bien de nosotros, porque no nos dimos cuenta de que podía ser santo, pero ahora ciertamente, y esto es un claro ejemplo, estamos en muchos lados, el Papa lo dice, bueno, muchísimas reuniones nos están planteando que les contemos quién era Enrique Yo, cómo era su método, y después lo voy a explicar en la segunda parte, pero de alguna manera el tema es central, que se considere como algo que no es tan difícil si uno se pone en manos de Dios y de la Virgen a gerenciar una empresa, por supuesto, con la mejor gestión posible. Muchísimas gracias, Fernán. Hay que trabajar duro, pero también hay que rezar harto por la causa. Fernán de Elizalde es el autor del libro Y dominad la tierra. Les voy a leer un párrafo que son mensajes de Enrique Yo. Más que nunca en los tiempos actuales, y a pesar de las dificultades, tienen el deber los dirigentes de empresa, como intelectuales y dirigentes, de aportar un mensaje y la luz de la fe al desarrollo de los espíritus, de esforzarse por secundar
a la luz de los principios sociales cristianos. La búsqueda de las soluciones adaptadas a las realidades siempre mudables. Vamos a seguir leyendo algunos de los mensajes de Enrique que Fernando de Elizalde ha colocado en el libro Y dominar la tierra. El santoral tiene muchos ejemplos de santos que fueron empresarios, pero posiblemente este sería el primer caso de un santo que es canonizado por su actividad empresarial. Desde ese punto de vista, el que llegue a los altares podría transformar a Enrique Shaw en el patrono de los dirigentes empresariales. Así que tenemos que hacer todos puja para que ese proceso avance lo más rápidamente posible. ¿Podrías contar aspectos de la causa de canonización de Enrique que se relacionen con la transformación que él hizo de la cristalería Rigoló en una noble vocación? Ojalá pudieras hacer un énfasis en aquellos aspectos que pueden servirnos en el día de hoy, que pueden ayudarnos a enfrentar esta crisis tremenda que estamos viviendo y hacerlo de una manera que no ponga en riesgo los valores a los que hemos dicho que adherimos en nuestras empresas. Te agradeceré si nos puedes comentar en ese sentido. Bueno, ciertamente que Enrique fue un gran buscador, toda su vida lo fue, pero cuando encontró su vocación a través de esa búsqueda, el perfil que él quería de su vida era ayudar al prójimo. Y dada su capacidad empresaria por el lado de las familias, él llegó a la conclusión de que podía hacerlo a través de eso después de un paso previo por la Armada, donde se gradúa como oficial naval argentino y donde se forma en materia de templanza del espíritu y liderazgo, y donde empieza a darse cuenta de la importancia de coordinar un equipo y llevarlo adelante aún en caso de tormentas. Enrique, después de descubrir esa búsqueda, fue muy larga, varios años, leyó muchísimo, entrevistó a mucha gente, y cuando se dio cuenta que su vocación era la de ser empresario para ayudar a los empresarios a tener un perfil más social, por supuesto, de rentabilidad, pero sobre todo el trato humano a la gente, aplicar la doctrina social de la Iglesia, ahí es donde él decide dejar la Armada y dedicarse a la parte empresaria. Por vinculaciones de alguna manera familiares, él ingresa en la empresa Rigoló. Empresa Rigoló que en la Argentina era muy exitosa, muy grande, pero que estaba inmersa en un proceso, como todo el país en ese momento, muy complicado por la situación económica y por el tema que se planteaba por la cuestión política, peronismo versus otras partidos. Entonces, él acepta el trabajo que le ofrecen para entrar en la empresa Rigoló y se encuentra con una empresa muy valiosa, muy importante, pero donde los accionistas o los gerentes, digamos, vinculados a los grupos que eran los propietarios, querían irse de la gestión porque estaban cansados de pelearse con los empleados, con el sindicato, con la cantidad de situaciones negativas que tenían, con lo cual Enrique se encuentra con una fundamental decisión de cambiar ese rumbo y hacer una gestión mucho más humana, potenciando toda la relación con la gente, para que de esa manera puedan hacer un trabajo donde tengan ganas de ir a trabajar, donde empiecen a ver todos los beneficios que la empresa podía darles y donde ellos podían brindar su servicio. Decide armar un equipo más a su visión, digamos, más a su esquema de gestión humana, donde por su antecedente de marino, contrata varios oficiales navales en retiro para que ocupen cargos de importancia en esa nueva gestión.
en esa nueva gestión, digamos, tantos marinos, al sindicato en aquel momento les asustaba bastante que apareciera un militar a dirigir sectores de la empresa porque ellos tenían miedo de que se transformara en un cuartel. Y tenemos la suerte de contar con un delegado gremial que todavía vive, Carlos Custer, que cuenta aquellos momentos donde les asustaba esto. Piensen ustedes toda la historia de los militares en la Argentina y se darán cuenta del susto que tenían. Pero se dieron cuenta que no era cierto eso. Y claramente Enrique les demostró rápidamente que él lo que quería era tirar abajo ese muro que los separaba a los obreros, que él también llamaba colaboradores, no los trataba como obreros o minimizándolos, sino que los trataba de colaboradores, sus amigos en el fondo, y empieza a trabajar sobre la base del fortalecimiento de ese liderazgo y armando una comunidad de vida, que es un poco lo que ustedes han estado hablando recién, respecto de la empresa es donde ellos están viviendo más tiempo que en su casa, y la dedicación tiene que ser tal que es importantísimo que tengan el beneficio de un buen salario, beneficios, por supuesto, estar contentos, y que el jefe o los jefes tengan claramente una actitud de ejemplo y de buen trato. Yo diría que las recetas de Enrique, sin ser las únicas, pero para ser exitoso en momentos sobre todo de dificultad, claramente el tema es enfrentar esa soledad que tiene el dirigente cuando tiene que tomar decisiones no fáciles, que es un poco lo que le pasa a muchos empresarios, pero pensar en esa visión de la comunidad de vida. Tomar a sus socios, la Virgen y Jesús, y empezar a recorrer la fábrica. Es razonable que tengamos una visión de una empresa eficiente. Él participó en cursos de Harvard, se formó muchísimo, se capacitó técnicamente y empresariamente, realmente tenía mucho dominio de lo que pasaba en la empresa, todo el tema de planillaje, todo el tema del tablero de control, todo eso lo tenía muy claro, sabía dónde estaba parado, pero sobre todo confiaba claramente en ese plus que le daba la comunidad empresaria interna que iba armando. Piensen ustedes que él hablaba siempre de Eucaristía y vida empresaria. Él pensaba que la vida del empresario en la empresa era como el sacrificio permanente que hacemos o presenciamos en la misa cuando Jesucristo se nos da en la comunión. Para él era exactamente eso. Y el ejemplo de Enrique es rápidamente empezar a mostrar que ese muro no existe más. Y para eso recorre las fábricas, camina, se pone en contacto con todas las personas que se encuentran en su camino, o los llama, los busca, y cambia el perfil totalmente. Insisto, cambia el perfil de esa empresa. Las demás empresas no necesariamente lo hacían o no lo hacían. El perfil era otro, mantener la distancia, separación. Él buscó rápidamente sentir la empresa en forma personal, quería estar involucrado él en lo que pasaba. Y ahí viene un célebre para mí, un famoso comentario, un testimonio que tenemos donde decían que él sabía todo lo que pasaba en su gente, su familia, sus problemas, sus necesidades, y él iba a solucionarlos si es que no le venían a él. Y todo con una actitud de humildad y servicio. Gracias a sus libretitas sabemos que para él esto siempre fue un tema muy importante, pero a veces tenía los conflictos o los problemas de, digamos, por ahí tener un carácter no necesariamente tan humano y tan servicial por sus antecedentes de militar, que se basaban muchas veces en dar órdenes, pero internamente se escribía como que tenía que recapacitar y actuar distinto o pedir disculpas, y lo hacía, si era necesario, porque se había equivocado, iba y decía, perdóneme, y la gente de menor nivel, se les puede imaginar, le agradecía y por supuesto le iba generando toda una relación muy directa y de respeto y de admiración. Para él el tema entonces era ser uno más, no marcar la diferencia entre el patrón o el jefe y el colaborador. Siempre dar el ejemplo, ser el primero en llegar, el último en irse, estar involucrado en cuanto problema hubiera con las situaciones que se iban planteando, pero siempre también sobre la base de una empresa eficiente, una empresa rentable, una empresa
con costos competitivos, y que si era necesario, alguna situación tuvo que enfrentar crisis, él marcaba muy claramente, y hay un célebre documento que es una circular del año 1959, donde él marca cuál debe ser el mecanismo que un empresario de este perfil que estamos hablando tiene que tener ante una situación de crisis. Y él dice que el despido no debe ser nunca la primera medida a tomar, y ni que hablar si hay una empresa con capacidad y con resto. Pero aparte el perfil del empresario que tiene historia en materia técnica y formación, como en Harvard, por ejemplo, o en muy buenas entidades del mundo donde se capacita, esa visión le da el mandato interno de hacer las cosas de una manera donde esta situación de crisis se enfrenta y se gana mucho más potenciando la relación y ayudando a la salida en lugar de generar una crisis. Pero aparte, Rigolot tenía una industria muy particular que no era fácil reemplazar la mano de obra, con lo cual él también lo defendía por el lado de muchachos o directores, si ustedes quieren echar a esta gente, reemplazarla va a ser casi imposible en el futuro. ¿Por qué? Porque esta gente no existe reemplazo. Su gran coherencia era otro tema muy central. Insisto, él decía y hacía exactamente lo que decía, o sea, muy coherente, y liderando siempre en todo momento. Un hombre que tenía una vida cristocéntrica. Eso era su visión en la vida, que él la llevaba a la práctica. Eso me parece que es un muy buen cierre de tu explicación, Fernán. Muchísimas gracias. Te pido si puedes referirte un poco al hombre. ¿Cómo era el abuelo, el abuelo Enrique? ¿Quién era ese abuelo Enrique? Bueno, mi mamá y mis tíos recuerdan sobre todo el cariño y la alegría, y que si estaba haciendo algo, leyendo, él dejaba lo que tenía entre manos y escuchaba atentamente, interesándose mucho por cada uno de ellos. Él quería mostrar que la religión no produce tristeza, sino todo lo contrario, el gozo de saber que Dios es nuestro Padre, y por eso quería hacer muy feliz a mi abuela y lo logró, y a mi mamá y a sus hijos, ¿no? Él consideraba un compromiso muy importante ir a comer y estar con su familia. Y cuando llegaba, silbaba y todos iban a recibirlo a la puerta y alzaba a los más chicos y les preguntaba cómo les había ido. Y ninguno de mis tíos recuerda haberlos visto discutir a mis abuelos. Enrique esto, digamos, lo logró porque se propuso ser santo ya, a los 22 años. Y esto con un programa con 5 medios, que mi mamá vio que vivía, que concretaba y se esmeraba en vivir, ¿no? Alegremente. En la misa, y él llevaba siempre en el bolsillo un evangelio, que lo sacaba y lo meditaba todos los días. También le encantaba rezar el rosario en familia todos los atardeceres, porque decía que la familia que reza unida permanece unida. Mi mamá nunca escuchó a ninguna otra persona decir tantas jaculatorias, estos actos de amor dirigidos a Dios, ¿no? Durante el día, sin ser pesado, sino con oportunidad. Por ejemplo, veía un árbol lindo y decía, gracias Dios mío, o repetía, Señor mío y Dios mío, o si había alguna dificultad, que sea lo que Dios quiera. Y para todo esto, bueno, él contaba con la ayuda de la Virgen, que consideraba su socia y consultora permanente, y le preguntaba antes de cada acción si le podía agradar a Jesús, y decía que suple nuestras insuficiencias, ¿no? Enrique decía que la Virgen nos enseña a ser más comunitarios, porque es madre del otro y madre mía, y si estamos enojados nos puede sugerir la palabra cordial, y es, bueno, la maestra de las comunicaciones. Por ejemplo, por eso Enrique, ante una crisis en Argentina,
compartió instar a los capataces a ocupar el personal excedente en tareas realmente útiles para la empresa, y no se los despidió, no tuvo que pagar indemnizaciones, y cuando se repuntaron los pedidos tenían la gente allí. También consideraba que la Virgen nos muestra el espíritu de iniciativa, el sentido del timing en las bodas de Caná, vio una deficiencia organizativa y supo delegar. Abuela decía que Enrique tenía mucha fe, pero ella no tanto, porque en el 61, cuando la accionista mayoritaria, la Corning Glass en Estados Unidos, ordenó despedir a un grupo de empleados, Enrique viajó a Estados Unidos y dijo que si se despedía uno solo, él renunciaba. Hoy los hijos de esos empleados agradecen esta defensa de su personal por parte de Enrique, ¿no? Y decía que la Virgen María, digamos, nos ayuda a liberarnos de nuestras preocupaciones exageradas, y que contaremos con la inteligencia de ella, sobre todo en los momentos de crisis, para que nos dé luz, ¿no? Para estar a la altura de las circunstancias y saber cómo participar en las reformas necesarias para superar la crisis. Muchísimas gracias, Sara. Muy lindo recuerdo de tu abuelo a través del testimonio de tu papá. Sara Crito de Eiras es la autora del libro Un empresario en plenitud, Enrique Yo y su eficaz desempeño. Como sabemos, Sara Crito de Eiras es nieta de Enrique Yo. La autora cuenta del empresario Enrique Yo su constante afán de superación durante su vida, voluntad férrea y liderazgo para el bien, y un empeño por transformar a la realidad con métodos de producción modernos a fin de mejorar las condiciones de vida y fomentar el desarrollo de las capacidades humanas. Yo decía que era necesario que los dirigentes de empresa, además de ser capaces técnicamente, tengan conciencia de su responsabilidad hacia todos los integrantes de la empresa, produzcan más para poder distribuir más, y que cumplan con los compromisos contraídos a fin de que exista una economía ordenada y dinámica, que sea una de las bases para paz social. Se requieren empresarios que dirijan las empresas organizadamente a crear riquezas, proporcionando trabajo digno a los hombres y acrecentando la vitalidad económica, y así superar tantos problemas que hoy nos aquejan, como el desempleo, la distribución inequitativa de las riquezas, la baja calidad de vida y la pobreza. Esto que les estuve leyendo lo pueden encontrar en el libro Un empresario en plenitud. La autora, Sara Crito de Eiras, nieta de Enrique Yo. Nos vamos a un corte y volvemos. Recuerden que nos pueden escribir en info@radioamadeus.com.ar. También pueden encontrar la vida de Enrique Yo en las redes sociales. Pueden encontrarla en Instagram y en Facebook, en Enrique Yo Oficial. Y ahora vamos a la reflexión que nos dejó Rolando Medeiros en el encuentro del Congreso realizado de UNIAPAC. Posible transformar la empresa en una noble vocación. Se requiere primero una transformación personal del líder empresarial, pero eso no es suficiente. Debe también ese líder utilizar su liderazgo para transformar la cultura de su empresa, de modo que pueda la empresa orientarse realmente al bien común. ¿Y cómo se orienta la empresa al bien común? Creo que de alguna manera ha estado presente las 3 Bs para orientar la empresa al bien común. La B de buen trabajo, la B de buenos bienes y la B de buena riqueza.
Y al lograr estas tres cosas en forma simultánea, la empresa se transforma en una noble vocación. Bueno, nos despedimos. Hasta el próximo viernes. Comenzamos el mes de diciembre. Estamos en el mes de las fiestas, de Navidad, de fin de año. Para el próximo programa, me encantaría que me escriban y que me dejen mensajes navideños que los vamos a ir leyendo. Sean parte de este programa, porque este programa también es de ustedes. Enrique Yo, Camino a la Santidad. Los espero el próximo viernes a las 20 horas. Muchas gracias.